¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un maravilloso viernes. Son las 11:25 de la mañana. Los saluda con muchísimo gusto Ana Luisa Vieira. Y estamos aquí con Yal Ganeshananda, un gran invitado. Tiene un tema bastante interesante para desarrollar el día de hoy, que va a ser sexualidad sagrada. Bienvenido, Yal. Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Estábamos comentando antes de entrar al aire un poquito acerca de la trayectoria de Yal. Yal es licenciado en fisioterapia, ¿no? Osteopatía, también tiene mucho que ver en la cuestión de acupuntura, músico, un gran concertista. ¿Qué más? A ver. Bueno, pues realmente mi vida está enfocada y abocada a la difusión, pues ya ahorita a un nivel global, estamos ya avanzando en Latinoamérica, de un estilo específico, no solamente de yoga, sino un estilo de vida que es Shambhala Tantra Yoga. Hablo específicamente que lo que hacemos nosotros no es yoga como tal, ¿no? Sino es un estilo de vida tántrico, y tenemos apenas 12 años difundiéndolo aquí en México. Ha sido un esfuerzo constante, ya que no es una práctica ortodoxa, ¿no? Sino es una modificación de las estructuras mentales, y claro, tenemos todo lo que conlleva un estilo de yoga como tal, como es la práctica de series, de asanas, técnicas de meditación, de respiración, pranayama, ¿no? El kirtan, que es muy importante para nosotros dentro del shivaísmo tántrico. Y bueno, ya actualmente, y que es algo de lo que quiero platicar contigo más tarde, que es ya la formación de nuestra tercera generación de instructores, los cuales pues ya se están expandiendo aquí en México y en algunas zonas ya un poquito más lejanas, ¿no? Ok, y bueno, tocaste algunos puntos interesantes como es el tantra, el shivaísmo, el kirtan. Entonces habrá personas que no conocen estos términos y vamos a tratar de desmenuzarlos un poquito más a fondo para hacerlo, pues para que les quede mucho más claro, ¿no? A las personas que nos están viendo y escuchando. Claro. Entonces, cuéntanos qué es el tantra. Ok, para poder definir tantra, primero tenemos que entrar a la parte intermedia, ¿no? Que sería, ¿qué es yoga? Y si el significado general de yoga lo conoce todas las personas, practicantes o instructores o maestros, que significa unión, ¿no? Unión de ciertas voluntades, unión de los procesos mentales, físicos, psicofísicos, espirituales, para llegar a un fin, ¿no? O que sería una comunión universal. Tantra es el siguiente paso, ¿no? Yo podría hacer un ejemplo muy visual de esto. Es que todo en la creación existe a través de dos energías, dos polaridades, ¿no? Activa, pasiva, femenina, masculina, ¿no? Claro. Yin yang, como lo quieran definir, y que en yoga estas dos energías, cuando se logra el estado de yoga, van caminando juntas, van unidas, es como ir de la mano. Pero el siguiente paso, que es cuando entramos a tantra, ¿sí? Es cuando estas dos energías de repente se unieron tanto que chocan, ¿sí? De inicio, un choque genera ¿qué? O una explosión, por así decirlo, o una implosión. Después de ese choque, que va a generar una onda de rechazo, empieza tantra, que es cuando estas dos energías, repetimos, activa y pasiva, o femenina, masculina, empiezan un estado de fusión. Okay. ¿Sí? Es decir, es una danza. Dentro del shivaísmo tántrico se le define como la danza de Shiva y Shakti, ¿no? Sí, la energía masculina y femenina. Que es muy diferente hablar de la comunión entre el sol y la luna, ¿no? Que se maneja mucho en yoga, ¿no? En tantra, más que hablar del sol y la luna, hablamos siempre del sol y de la tierra, porque son dos energías que al final chocan, pero viven, o por lo menos la tierra tiene que vivir de esta fusión que tiene con el sol. No la puede rechazar, pero tampoco en exceso quema, ¿no? Entonces, bueno,
definimos Tantra como un estado de fusión, Okay. de fusión de estas energías. Esto sucede no solamente en las relaciones humanas, en las relaciones conyugales, ¿no? Refiriéndonos siempre dentro de los estados de conciencia que tienen una raíz yógica, es conyugal, que viene de la misma raíz de yoga, ¿no? De yug, Claro. ¿no? Que sería unificar, unir, y repito, Tantra sería el siguiente paso, no el siguiente nivel, porque en conciencia no podemos hablar de niveles, pero sí el siguiente paso, empezar a danzar, a jugar un poquito con esas polaridades. Sabemos que estamos de repente haciendo cortocircuito, separamos un poquito, volvemos a danzar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nos empezamos a divertir con la vida, ya no tomamos la práctica yógica como un estado de don perfectito, doña perfecta, que no se vaya a comer un pedacito de pollo porque pobrecito ya es pecador, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Tantra va por encima de eso, es un juego de atracción, un juego también de repulsión, y a través de ello logramos un estado de conciencia que sería el estado del observador, ¿sí? La onda de choque que genera esta danza, como si bailáramos salsa o algún otro ritmo, esa onda de choque, ese roce, ¿sí? Nos permite de repente separarnos y ser el observador de lo que está sucediendo, ¿sí? Bueno, aunque el tema de hoy es sexualidad sagrada, entonces nos vamos a ir a profundizar, o vamos a tratar de profundizar sobre lo que es el contacto íntimo y ciertas cualidades que la parte femenina debe de reconocer o conocer, que van por encima del coito natural, ¿sí? O de la unión sexual regular, y que da la posibilidad de generar algo que nosotros llamamos maituna, ¿sí? ¿Qué significa maituna? Es hacer de la unión sexual una sacralidad, hacerlo sagrado, ¿sí? No es una ritualización de la unión sexual, al revés, es verdaderamente llevar la unión sexual a un estado religioso, un estado de unión, de unificación real, donde no solo se unifica el cuerpo, sino se unifica la mente y se unifican los cuerpos espirituales. No solamente estamos hablando de los chakras, ¿sí? Sino de campos kárticos alrededor de nosotros y que nos permiten profundizar y conocer al otro con el que tenemos ese contacto íntimo más allá del placer, que es el común, ¿no? El estado social que vivimos ha definido la sexualidad como una parte importante, pero también ha hecho de ello, o ha retirado de esa unión sexual, esa sacralidad. Y más bien se ha puesto como único objetivo el placer, ¿no? Hedonista, sí. Exacto, nada más el placer, y bueno, puede ser, evidentemente hay un placer, pero también hay una parte, como tú dices, muy sagrada, porque al final es la energía más poderosa, puesto que es la energía que crea vida. Entonces, o sea, ¿qué más sagrado que eso, no? En primera, no solamente porque crea vida física, sino porque crea vida espiritual. Es decir, si definimos otra vez Maituna como la unión sexual sagrada, ¿sí? No solamente hedonista o por la vía del placer, reconocemos que estamos unificando almas en ese proceso, que estamos unificando criterios y que empezamos verdaderamente a caminar unidos en pareja o en parejas, o bueno, en pareja, hacia un mismo plan o plano universal, ¿sí? Hacia un propósito que va por encima de lo que la mente o el deseo terrenal quiere para nuestras vidas. Es decir, estamos definiendo que esa unión nos va a traer pruebas y compromiso. Las personas cuando de repente abren un libro, ¿no? En cualquier librería que dice Tantra, empiezan a ver imágenes que tienen solamente referencia hacia un sexual, hacia lo sexual, hacia el masaje, el uso de aceites, de aromaterapia, no sé, no es solo eso, ¿sí? Tantra verdaderamente es un compromiso
conmigo y con la persona con la que voy a compartir esa energía. Supongo que debe haber, si no como regla, sí tiene que estar fundamentada en algo, ¿no? O sea, sí tiene, ¿por qué? Porque, bueno, estamos hablando de compromiso. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos del Tantra para poder llevar a cabo una sexualidad sagrada? Ok. Hablar de historia sería muy largo porque estamos hablando aproximadamente entre 5.000 y 7.000 años antes de nuestra era, de el inicio de estas prácticas. O sea, antes siquiera de la invasión aria a India y del cambio, ¿no?, hacia el Vedanta. Tantra ya existía, ¿por qué? Pues porque es algo primigenio, ¿no? O sea, la unión sexual es primigenia, ¿no? Es anterior a cualquier método o pensamiento o filosofía. Una de las bases más importantes son precisamente los tantras, que son textos sagrados hechos de un medio, como un medio o por medio de aforismos o de un diálogo que genera el señor Shiva, ¿sí?, con su cónyuge en su estado más elevado o en el estado de mayor conciencia, porque la Shakti o la energía femenina tiene muchas facetas. Los hombres podemos definir dentro de la psicología tántrica que tenemos dos facetas, ¿no? Pienso y actúo. La mujer tiene muchísimas facetas: pensar, actuar, sentir, medio sentir, y de ahí... Pero ustedes también. Pero de un modo más limitado, ¿sí? Pues es decir, ustedes son como un ferrocarril, ¿sí?, enorme, con facetas maravillosas, que pueden ser constructivas, que pueden ser neutrales, que pueden ser destructivas, ¿sí? Entonces nos dan lecciones diarias, es decir, observar a tu cónyuge, a la Shakti que está a un lado de ti, es una enseñanza diaria, porque observas cómo amanece y a la hora quizás es diferente, ¿sí? No otra persona, pero es diferente, y vas adaptándote a ello. O sea, como si fueras tener esa inteligencia para adaptarte. Entonces, bueno, regreso un poquito al diálogo del señor Shiva, con esta parte con este enfoque, que en este caso es Parvati, donde él empieza a tener un diálogo con ella, pero desde un estado muy, muy alto, y empieza a darle estas raíces de lo que es el Tantra, de que la sexualidad debe ser direccionada hacia lo divino, hacia la creación, hacia la construcción, hacia la unificación de conciencias, etcétera, ¿no? Entonces, raíces hay muchas. Pero debe de haber unos, no sé, algunos fundamentos. ¿Me puedes mencionar 3 así como precisos? ¿Qué se vale? ¿Qué no se vale? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? ¿Sí me explicó? Ok. O sea, dando un poco Dentro más del Tantra, práctico la información del Tantra. Ok. Tan... Dentro de Tantra, todo se vale. Okay. ¿Sí? Todo se vale. Para desarrollar o para llegar al eros, ¿sí?, al juego del erotismo. Cualquier juego, cualquier manifestación es válida, Okay. ¿sí?, para llegar al eros, es decir, a lo más elevado de la sexualidad, ¿sí? El eros que nos permita unificar las conciencias. Mientras sea para ello, todo es válido. ¿Ok? Si me hablas de ese previo, de ese juego previo. Estás hablando, y a lo mejor voy a ser un poquito más específica, pero estás hablando siempre que sea con esa misma persona, ¿cierto? Sí, claro, o sea, bueno, tú defines quién es Tu pareja. quién es tu pareja, ¿no? Okay. Tú lo tienes definido, y también hay otros procesos dentro del acto y la búsqueda del Maituna que te hacen identificar quién es quién, ¿sí? Es esa alma con la que puedes caminar de la mano. Una de ellas es que el Maituna permite no es un efecto, sino es un acto específico que se llama detener el tiempo. Para quien es meditador, para quien ha hecho quizás N.000 técnicas de meditación, occidentales u orientales, ¿sí?, este estado de expansión
algunos le llaman samadhi, o otros le han llamado nirvana, como lo quieras mencionar, se logran durante unos segundos en el coito regular, en el orgasmo mutuo. Pero el Maituna tiene las características de que en esa unificación, ¿sí?, en esa unificación de energías, el tiempo se para, ¿sí? Una piel y otra piel logran unificarse de tal modo, y hablando de pieles estoy hablando de almas, ¿sí?, no de cuerpos, logran unificarse de tal modo que pueden traspasar la barrera de tiempo-espacio y permanecer en la unión, no solamente física, sino sensorial, durante muchas horas, ¿sí? Okay. Para esto hay técnicas, por supuesto, y bueno, conlleva prácticas. En el caso del hombre se tienen que desarrollar y perfeccionar las técnicas de eyaculación, por ejemplo, ¿sí? La no eyaculación, pero no nada más se queda en una eyaculación, sino en la precursión de los elementos biológicos, como puede ser el semen, los espermatozoides y otros elementos neuromusculares, hacia la zona central, hacia el sistema nervioso central, para elevar esa energía y activar la kundalini. Okay. En el caso de la mujer, como técnicas que se aprenden mutuamente, es la reabsorción de los líquidos, ¿sí? La reabsorción de las segregaciones propias de la sexualidad, ¿no? Femenina. Okay. ¿Vale? Suena muy interesante. Platicamos también al inicio un poco de Kirtan. Supongo que el canto, evidentemente la meditación y el canto es una parte fundamental para poder llevar a cabo el tantra. O sea, es como un gran estímulo, o es un gran... El sonido. Que el sonido, ¿no? Sí. Porque finalmente también trabaja el sonido a nivel de frecuencias vibratorias. Entonces... Todo se mueve a través de... Hay una sentencia tántrica que es: el sonido es el espermatozoide, ¿sí? O sea, hablando de esta concepción. Y la luz, como tal, es el óvulo. Okay. Entonces tenemos dos elementos clave. El sonido va a ser importante para que se active el movimiento de energía dentro de la búsqueda o la práctica del Maituna, de la unión sexual sagrada, a través del mantra, a través de muchos sonidos que van a tonificar o dispersar la energía de los órganos. ¿Qué órganos? Pues desde los órganos reproductivos hasta otros elementos que a lo mejor dentro de la práctica hay que sanar, como puede ser el hígado, el páncreas, el vaso, ¿no?, los riñones, que tienen que ver con la energía vital, etcétera, y también con la expresión, ¿sí? Entonces el sonido, es más, el mismo acto sagrado, el Maituna, es un kirtan. ¿Qué es kirtan? Pues es un festejo, ¿sí? Es una fiesta absoluta. Eso quiere decir a través de llevar nuestro canto y nuestro sonido interior hacia lo más elevado, ¿no? Pues maravilloso, Yal. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar contigo, con Mau, que también te está acompañando, que es un músico. Entonces nos van a compartir algún mantra, alguna canción de Kirtan. Entonces después de la pausa, no se vayan.